compañero me escribió que se le había caído el internet, entonces que no va a poder asistir a la clase. Es Raven Chávez. Dame un segundito, ya le voy a preguntar. Listo, gracias. Listo, listo. Vale. Bueno, voy a llamar a lista, por favor, me responden. Linda Costa. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Jonathan Anganoy. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Anganoy. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Ivette Arcos. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Angie Arias. Presente, profe. Lady Ascuntar. Javier Botina. Presente. Carol Bravo. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Cabrera. Presente, profe. Luis Cadena. Presente, profe. Erickson Caicedo. Presente, profe. José Castro. Presente. Eduardo Chamorro. Presente, profe. Cristian Chicangana. Presente, profe. Carol Córdoba. Profe, ella me dijo que tenía problemas de internet, que apenas lo solucionaba ya se conectaba. Jenny Cuarán. Presente, profe. Josué Cuarán. Presente, profe. Ángela Delgado. Presente, profe. Haider Díaz. Presente, profe. Elibet Erazo. Presente, profe. Héctor Estacio. Presente, profe. Cristian García. Presente, profe. Jessica Helput. Presente. Dangeli Gómez. Ay, creo que ella fue la que me escribió. Profe, sí, pero sí estoy. Ah, sí estás. Vale. Iván Guarnica. Dayana Guerrero. Jennifer Herrera. Presente, profe. Ingrid Insuasti. Julián Jojoa. Hugo Lombana. Presente, profe. Susana López. Presente, profe. Nicole López. María Alejandra Martínez. Jonathan Montero. Edgar Mora. Presente, profe. Adriana Muñoz. Profe, presente. John Nasner. Presente, profe. Dana Obando. Presente. Brigitte Oliva. Presente.
Ángela Ortega, Presente, profe. Daisy Pupiales, Presente, profe. Kevin Reyes. Está. Lorena Rivera, presente, profe. Kevin Rosero, Presente, profe. ya. John Rosero, Presente, profe. Mónica Sánchez, Presente, profe. Nicolás Sánchez. ¿Sí? Profe, ¿Sí? buenas tardes. Disculpa, a mí ya me llamó, solo que tuve un problema con mi equipo y me tocó cambiarme. Soy López Nicole. Ya. Profe, Gracias. a mí Ajá. también me llamó, sino que Juliana Córdoba, sino que no tenía buen internet. Ya pude entrar. Listo. Perdón, ¿Nicolás Sánchez está? No. Lina Solarte, Presente, profe. Tania Torres, Presente, profe. Ángela Zambrano Presente, profe. y José Zúñiga. Listo. ¿Me faltó alguien? Yo, profe, Julieta Insuasti. Julieta Insuas. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a guardar aquí. Bueno, chicos, antes de comenzar, pues el día de ayer yo no me encontraba aquí en Pasto, por eso no les puedo dar esta información, pero hoy sí quisiera, no sé si ahí me ven, sí, bueno, quisiera darles una información acerca de un libro que con mi grupo de investigación escribimos, que son resultados y algo de literatura y de pues, nuestras experiencias en el mejoramiento genético de lulo. Y yo quisiera entregarles a ustedes un ejemplar, pues por lo menos a los que se encuentran en Pasto, de este libro, ¿sí? Entonces, yo no sé si aquí se encuentra el representante. Sí, profe, aquí me encuentro. ¿Me escucha? Sí, entonces, con Javier, a los que se encuentran pues en Pasto, porque pues no sabría cómo enviarles el libro a los que están en otras partes. Sin embargo, si los que están en otras partes y vienen a Pasto desean el libro, pues se los podría entregar, buscaríamos la forma de entregárselo. O los que están por fuera de Pasto hablarían con el representante de su salón y pues yo les haría la entrega del libro. Este libro pues les va a ayudar mucho, pues no sé, a comprender los métodos, ya que vamos a ver esto, pues si Dios quiere conmigo van a ver biología molecular, aquí hay muchas investigaciones sobre eso, también sobre mejoramiento genético, que es una asignatura que ustedes ven en quinto, y pues yo quisiera que tengan el libro. Entonces, lo único que tienen que hacer es llenar un listado con su firma digital y de esta forma pues yo haría entrega del libro. Entonces, con su representante les voy a dejar la lista de entrega y Javier, ¿tú vives aquí en Pasto? Sí, profe, yo me encuentro aquí en la ciudad. Listo.
Y entonces con Javier les enviaría la lista y ustedes a él le entregan la lista firmada y él me la vuelve a enviar a mí ya con sus firmas. Y yo les dejaría con él los libros para que hagan reclamo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Un Excel, profe, no se puede así, para que entremos en línea y firmemos todos los que podamos. Es que el grupo de investigación, para validar que yo les entregué el libro, tiene sus propias listas. Entonces, digamos que el grupo, pues grupo no, sino el administrador creó esta lista que le solicitan de la universidad para hacer legal la entrega. Entonces, como estos son recursos del Estado, pues me tengo que atener a las listas. Lo que hice con otro curso, lo que hizo la representante de otro curso que entregué el libro, es que a ella le enviaran las firmas digitales y los datos a su personal, a su WhatsApp personal, y ella la adjuntó en el Word, ¿vale? Ahí igual hay como unas tablitas de Excel y así me queda más fácil. El día de mañana, pues para los que quieran, los autores, vamos a hacer un lanzamiento del libro. Mañana les comparto el link para los que quieran estar. Los invito cordialmente pues al lanzamiento del libro que pues ha sido trabajo desde el año 2013 y por fin podemos entregar resultados de mejoramiento genético. Los procesos de mejoramiento genético son larguísimos y pues imagínense, ya pudimos lanzar 2 variedades registradas, 2 variedades que se llaman Udenar Arboleda, perdón, esas son de tomate, Udenar Lobo, en homenaje al doctor Mario Lobo, pues que en paz descanse, que él fue quien nos entregó la semilla que nos permitió lanzar una de las variedades. Por lo tanto, una se llama Udenar Lobo, Udenar por la Universidad de Nariño y Lobo pues por el doctor Mario Lobo, que fue el pionero en investigación en lulo. Y otra variedad que lanzamos se llama Udenar Venteño, que pues es por la procedencia donde se adaptó mejor esta variedad y mostró los mejores resultados, entonces se llama Udenar Venteño. Eso como para contarles un poquito acerca de este trabajo de este libro. Aquí hemos hecho híbridos, que yo les contaba lo que es un híbrido, fue un trabajo durito siempre desde el año 2013 y pues ya finalizamos ese proyecto y estamos entregando resultados. Listo, chicos, entonces con su representante yo les voy a dejar la lista para que ustedes se registren y les hago entrega del libro para que lo reclaman con él. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, ¿no? No, profe, yo ya Bueno. me encargo de eso. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno. ¿Profe? ¿Sí? Le iba a preguntar algo. Profe, ¿uno dónde puede, como quien dice, adquirir las variedades que ustedes han producido dentro de la universidad? O sea, ¿no dónde no se puede referir como quien sea para hacer adquisición o el trámite correspondiente? Bueno, por ahorita tenemos disponible pues nosotros hemos lanzado variedades, una de maíz, 2 de tomate de árbol y un injerto de lulo que se llama Udenar Las Cochas, que yo les contaba que es sobre esta Solanonirtum, que pues le confiere tolerancia a nematodos y a Fusarium, y estas 2 variedades de lulo. En el momento estamos produciendo semilla de las 2 variedades de tomate, en el momento no tenemos disponible, pero de las de lulo sí hay disponibilidad. También es solamente que me escribas a mi WhatsApp y yo veo cómo te las hago llegar. Nosotros en este momento estamos entregando semilla de la variedad.
de las variedades de lulo. Entonces, si tú me escribes, yo veo cómo hago, pues ahí cuadramos para entregarte semilla. Ujú. Eso es, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema que nos compete y son las bases físicas de la herencia. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases físicas? Pues teniendo en cuenta que si hablamos de bases físicas, vamos a hablar de las cosas como palpantes y que se pueden, que se usan, o los órganos que son utilizados para la herencia. Entonces, me dan un segundito. Si miran aquí esta pantallita. Sí, profe. Listo. Sí, se observa, profe. Listo, gracias. Tenemos aquí una animación, pues digámoslo que en 3D. Antes de comenzar con toda la parte, bueno, voy a grabar la clase de un segundito. Antes de comenzar como tal con los procesos que incluyen tales como la división celular, los cromosomas, conocer toda esa parte que incluyen los procesos genéticos, yo quiero que hagamos como un recuento de cuáles son las partes de la célula para así cuando yo les hable, digamos, de organelas que se duplican, de sustancias, de todas esas cosas, ustedes sepan de qué estamos hablando, pues. Entonces, por lo tanto, yo voy a hacer como un recuento y un resumen en esta parte para que conozcamos, más que todo, recordemos cómo es y qué organelos tiene una célula vegetal, ¿no? Entonces, hay células animales y nos vamos acá atrás. Bueno, no me deja ir atrás. Bueno, hay células animales, células procariotas y células vegetales. En este caso, entonces, nos vamos a centrar en las células que tienen las plantas. Aquí en esta interfaz, en este diagramita 3D, esta animación, hay un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado, y pues como ustedes ya deben conocer las partes básicas, entonces me voy a ir al nivel avanzado. Si nosotros observamos aquí, miramos que hay varias estructuras o varios organelos que vamos a ir pinchando sobre cada uno y vamos a ir viendo cuál es la función en la célula cuál es la función de cada uno de estos organelos dentro de la célula. Como ustedes saben, pues la célula es la unidad mínima de vida. Esta se encarga pues de contener el material genético dentro del núcleo y este es como el cerebro que gobierna todas las partes de las células y tiene las órdenes genéticas para que puedan cumplir con la misión de producir las proteínas, las enzimas que son vitales para el organismo, en este caso la planta. Deme un segundito, enciendo la luz, porque se puso como oscuro. Listo. Entonces, vamos a comenzar con esta
organela grande que se ve aquí. ¿Cuál creen que es esta organela? Este es el nucleolo, y esta organela que está muy cerca al núcleo, ¿qué creen que organela es? ¿Como un ribosoma, profe? No. ¿El retículo endoplasmático? Vamos a ver. Ajá, es el retículo endoplasmático. Bueno, aquí cuando damos clic aquí, vamos a tener la información avanzada de lo que es el retículo endoplasmático. Entonces, yo les voy leyendo, pues por si no, algunos no entienden inglés. El retículo endoplasmático, entonces, es una estructura membranosa que sirve como el sitio primario de traducción de proteínas. Entonces, si ustedes recuerdan ayer el dogma central que les mostraba que es de Crick, resulta que el dogma central de la vida y de la biología molecular tiene tres funciones principales, que es la replicación, la traducción y la transcripción. Entonces, para que puedan producir las células, las proteínas vitales que necesita la planta, en este caso, debe haber un proceso de traducción. Entonces, en esta membrana que vemos aquí, que es el retículo endoplasmático, este es el sitio primario donde ocurre la traducción de proteínas para las células eucariotas, que recuerden que las células eucariotas son aquellas células que poseen un núcleo verdadero. Entonces, el retículo endoplasmático está conectado al núcleo mediante una membrana y contiene secciones que son rugosas y lisas. Es por eso que entonces se conoce un retículo endoplasmático liso y un retículo endoplasmático rugoso. Aquí nos explican entonces que el retículo endoplasmático rugoso está usualmente perdón, no recuerdo qué es esto. Bueno, ya. Stacks, flattened. Bueno, esto dice que el retículo endoplasmático rugoso está usualmente unido a los sacos que contienen y producen ribosomas, o sea, que están contenidos a los sacos que producen los ribosomas, y que empaca y como que organiza proteínas que son secretadas por el núcleo. Varias enzimas lisosomales y proteínas inmersas en la membrana están dentro del retículo endoplasmático. Por su parte, el retículo endoplasmático liso, que se considera que es una red de túbulos, de como unos túbulos, aquí en el retículo endoplasmático, digamos liso, en estos túbulos que están en el retículo endoplasmático liso es donde hay lípidos, tales como fosfolípidos y esteroides, y gracias a esos lípidos que se contienen aquí, entonces existe una síntesis y un metabolismo de carbohidratos que la célula luego utiliza para obtener energía y poder hacer los procesos que les había mencionado como duplicación, traducción y transcripción. Bueno, ahora nos vamos a esta parte de aquí, que es el núcleo, que es, digamos, una de las organelas como uno de los organelas dentro de la célula, que es la más importante, pues, porque les había dicho que es como el cerebro de la célula vegetal que hace que todas las funciones de las células sean llevadas a cabo. Es quien da la orden y tiene toda la información genética para que las células puedan funcionar. Bueno, entonces le voy a dar clic al núcleo primero.
Bueno, el núcleo dice aquí que es un área densamente empaquetada y es donde ocurre la replicación y donde el ARN mensajero es transcrito. Entonces, como les había dicho ayer, el ARN mensajero es otra de las moléculas importantes de la vida, porque gracias a él es que el código que tienen los genes dentro del ADN pueden ser transcritos y traducidos a proteínas. Entonces, dentro del núcleo, que es un área densamente empaquetada, contiene tanto ADN como ARN. ¿Sí? Y el ARN mensajero es uno de los tipos de ARN o de ácido ribonucleico que colabora en la transcripción de los mensajes genéticos que tiene el ADN. Esta región es responsable, este núcleo, este núcleo aquí al exterior, como lo dice aquí, está envuelto por una membrana nuclear. ¿Sí? Es una doble membrana nuclear que tiene poros que controlan la entrada y salida de agentes extraños, pues no permite la entrada de agentes extraños, pero digamos que ella es la que regula estos poros que se encuentran en la doble membrana, son los que regulan la entrada y salida de sustancias. En este caso, a través de estos poros salen los ribosomas, sale el ARN mensajero para cumplir en el citoplasma la función de traducción. Entonces, el ADN en el núcleo, si ustedes ven estas cositas aquí amarillas, ¿sí? Amarillas que se ven aquí en el núcleo, dice que el ADN en el núcleo se muestra como algo que está súper compacto dentro del núcleo y que está rodeado, si ven ¿qué color es este fucsia? Este colorcito fucsia que está rodeado de numerosas proteínas que se llaman histonas y que hace que el ADN, que yo les decía que era como un hilito, hagan de cuenta que es un hilito doble, que se enrolla fuertemente alrededor de estas histonas que le dan la capacidad de mantenerse enrollado. En biología molecular ustedes van a observar y van a conocer varios tipos de histonas y se va a conocer mejor el papel de estas proteínas en la organización del material genético ADN dentro del núcleo. Por ahora solo les quiero decir que las histonas son unas proteínas que envuelven ese hilo que es el ADN que contiene los genes, que reduce drásticamente su tamaño, como lo dice aquí, reduce drásticamente su tamaño, permitiendo que todo ese material genético que está empaquetado en forma de cromosomas, pues pueda caber dentro del núcleo. Aquí también tenemos esta bolita aquí que se encuentra sombreada y esta es el nucleolo. Pero bueno, primero terminemos acá. Y aquí dice que el núcleo también contiene al nucleolo. Y en el nucleolo dice que donde los ribosomas son ensamblados antes de ser transportados al citoplasma. Entonces, vámonos al nucleolo. También dice que el nucleolo es un área densamente empaquetada que contiene tanto ADN como ARN también. Pero digamos que este ADN y este ARN del nucleolo pues tiene unas funciones específicas. Esta región de aquí dice que es responsable de producir ARN y subunidades de proteína y subunidades de un ribosoma. ¿Por qué son tan importantes los ribosomas? Los ribosomas son importantes porque en ellos ocurre el proceso más importante, que es el proceso de traducción de la información genética.
Entonces, por eso, aquí dentro del núcleo se produce el ARN, aquí hay ADN que da las señales para que se produzca el ARN y se producen las subunidades de ribosoma. Recuerden que el ribosoma tiene dos subunidades que aparece como una cocedora donde arriba está la subunidad pequeña y abajo está la subunidad grande. Entonces, después del ensamblaje de los ribosomas, estos dejan el núcleo, una vez ensamblados, dejan el núcleo y se mueven hasta el citoplasma o al retículo endoplasmático rugoso. Más adelante vamos a ver por qué. Y porque el ADN que codifica para esos ribosomas, que se encuentra aquí en el nucleolo, produce esos componentes ribosomales y son distribuidos a través de todo el genoma de la planta. ¿Por qué? Porque en todo el genoma de la planta, en todas las células que tiene la planta, que tienen sus funciones diferentes, necesitan ribosomas para producir, digamos, las proteínas diferentes que se encuentran en cada una de las partes. Es decir, en el tallo se producen un tipo de proteínas, en la raíz se producen un tipo de proteínas, en las hojas se producen otro tipo de proteínas. Entonces, digamos que cada uno de estos componentes ribosomales de estas subunidades se distribuyen por todo ese genoma de las plantas para que puedan cumplir su función determinada. Por función determinada puede ser la fotosíntesis, el transporte de nutrientes, la absorción de nutrientes, todo eso necesita producción de proteínas, de moléculas de energía, lípidos, etc. Entonces, son dispersos pues, por todo el genoma. Y esto ocurre pues, en el nucleolo después de hacer el ensamblaje de diferentes ribosomas a través de la interacción de unos cromosomas que también se encuentran en el núcleo. Bueno, vamos a alejar un poquito aquí y nos vamos a esta partecita de aquí. Que este es el aparato de Golgi. Bueno, el aparato de Golgi dice que está compuesto por una pila de discos membranosos que lo que hacen es modificar, clasificar y empaquetar varias moléculas grandes que se producen en la célula. Podemos decir que este es un orgánulo que se encargan como de, digamos, seleccionar aquellas sustancias que sirven y también se encarga como de hacer la eliminación de aquellas sustancias que no necesita la célula. Bueno, y vamos aquí. Entonces, las macromoléculas que son sintetizadas por el retículo endoplasmático llegan aquí al cuerpo de Golgi y son encapsuladas en vesículas membranosas, ¿sí? Y esas vesículas membranosas se fusionan aquí en el aparato de Golgi y se mueven a través de estas membranas. Y a través de estas membranas ocurre la modificación y el empaquetamiento de aquellas sustancias que se producen en la célula. Al final del aparato de Golgi, acá abajito, nuevas vesículas se producen para ser transportadas, para poder ser transportadas las macromoléculas alrededor de la célula. Las macromoléculas que se producen dentro de la célula, como les dije, son lípidos, proteínas, enzimas, carbohidratos, que todas esas macromoléculas las usa la célula para poder pues, realizar sus funciones. Bueno, junto al aparato de Golgi se encuentra el perixosoma. El perixosoma pues son orgánulos membranosos que contienen alrededor de 50 diferentes enzimas, que lo que hacen es como fragmentar estos sustratos, tales como aminoácidos, y digamos,
ácidos fatty, es como ácidos que ya no se usan, ¿sí? A través de reacciones oxidativas. Algo que importante aquí es que en las células animales los perisosomas también desarrollan o pues se desarrollan o tienen la función de la generación de lípidos, que los lípidos son grasas que se usan para poder obtener la energía para poder realizar las funciones de la célula. Pero en cambio en las plantas los perisosomas tienen funciones adicionales tales como convertir esos ácidos a carbohidratos y estos ácidos grasos a carbohidratos, y esta conversión de ácidos grasos a carbohidratos, que los carbohidratos se usan para obtener energía, dice que son usados para la germinación de la semilla y también la fotorrespiración en las células, en las hojas. Entonces, esta es como un orgánulo encargado como de digamos, eliminar aquellas macromoléculas que, digamos, ya no usan las plantas, tales como aminoácidos, ácidos grasos, que, digamos, ya no usa la célula a través de una función que se llama reacción oxidativa. Entonces, digamos que es como el encargado como de limpiar los componentes de la célula o las macromoléculas de la célula que ya no usa. A ver, ¿qué me falta por acá? Creo que me faltan estos verdecitos de aquí, que son los cloroplastos. Bueno, digamos que este es el órgano. Estos cloroplastos junto con estas que creo que son las mitocondrias, sí. Estos cloroplastos junto a las mitocondrias son dos orgánulos muy importantes porque, digamos, para el mejoramiento genético y para la genética, porque digamos que contienen su propio ADN y al poder trabajar en mejoramiento genético, más que todo en biología molecular, con este ADN pues va a permitir a los mejoradores genéticos pues poder optimizar muchas de las funciones que cumplen tanto el cloroplasto como la mitocondria. Por ejemplo, optimizar la fotosíntesis, entonces conocer el material genético que se encuentra dentro de este cloroplasto y poderlo replicar y poderlo trabajar con ingeniería genética, pues podría ser una planta más productiva a través del conocimiento del ADN que contiene este. Bueno, entonces miremos acá. El cloroplasto es un orgánulo de doble membrana donde ocurre la fotosíntesis. Dentro de estos espacios, de estos espacios que ustedes ven aquí, si observan, hay como unas rayitas aquí, como unos tubitos o como unos discos más bien. Y dice que dentro de estos espacios, al interior de estos espacios, hay unas pilas que se conocen como tilacoides, ¿sí? Y que estos tilacoides son unos suborganelos. Espérenme un segundito. Ya, perdón. Dentro de estos discos hay como unas pilas, dice aquí, que se conocen como tilacoides y que están unas sobre otras y que estos suborganelos contienen varios pigmentos que absorben la luz solar. ¿Ya? Y absorben la luz, absorben pigmentos tales como clorofila y carotenoides. Esos pigmentos que contienen estos tilacoides
Usan la luz solar para convertir el agua y el dióxido de carbono que toman del aire, pues que toman del medio ambiente, y los convierten en azúcar y oxígeno. La energía radiante del sol es transferida a unos enlaces de energía que mantienen juntos los átomos de la molécula de glucosa. Entonces, esta energía que usa, pues, que toman las plantas, mantienen juntos esos átomos de los azúcares que contienen las plantas. Los cloroplastos también contienen uno o más bandas de ADN circular, lo que les decía, tiene su propio ADN, y tienen un pequeño número de ribosomas que también son sus propios ribosomas que usan, que son distribuidos a partir del núcleo, que usan para realizar la traducción de las proteínas propias de los cloroplastos. Bueno, mientras que el cloroplasto, ¿dónde íbamos aquí? Mientras que los cloroplastos son capaces a sí mismos de traducir y transcribir un pequeño número de proteínas. La mayoría de las proteínas de los cloroplastos son codificadas por los genes encontrados dentro del núcleo ADN. O sea, esto es lo que nos dice aquí, es que a pesar de que el cloroplasto tiene su propio ADN, ¿sí?, y que produce sus propias proteínas, también muchas de estas proteínas que necesita el cloroplasto para poder trabajar, pues son producidas por los genes que se encuentran en el núcleo. Y otras de ellas pues son producidas dentro del cloroplasto. Bueno, ahora sí vámonos a la mitocondria. Bueno, la mitocondria dice que es un orgánulo también de doble membrana, que es un orgánulo de doble membrana donde ocurre la respiración celular, y dice que aquí moléculas tales como la glucosa y el oxígeno son modificadas para poder ser utilizadas como energía en forma de ATP. Entonces, por su parte, pues acá ocurre en los cloroplastos ocurre la fotosíntesis, que es el proceso de las plantas, de alimentación de las plantas, mientras que en las mitocondrias ocurre el proceso de respiración. Y moléculas tales como la glucosa y el oxígeno son modificadas aquí para que la planta tome como energía utilizable en forma de ATP, que esta es la molécula universal de energía que utilizan las células para trabajar. Entonces, digamos, aquí nos dice que el ATP se conoce como adenosín trifosfato. Y adenosín viene de la molécula, de uno de los ácidos nucleicos que se llama adenina. Bueno, aquí dice, a diferencia de otros orgánulos, la mitocondria contiene su propio ADN circular y se replica independientemente del resto de la célula. Entonces, también como el cloroplasto, la mitocondria tiene su propio ADN circular y se duplica independientemente del resto de las células. Es decir, el núcleo contiene el ADN de la mayoría de las proteínas que necesita la célula y digamos que dirige todas las funciones. Pero esta orgánulo de aquí dice que a diferencia de los demás orgánulos que contiene la célula, pues este tiene su propio ADN, es decir, su propia información genética y se replica independientemente del resto de la célula. También este es uno de los orgánulos interesantes de las plantas porque al tener su propio ADN y al cumplir una función tal como la respiración, pues se puede, digamos, secuenciar este ADN que contiene esta orgánula y poder hacer plantas más competitivas en cuanto a
a la respiración, ¿sí? Hacer plantas que soporten condiciones adversas y poder hacerlas más productivas. Miremos acá, bueno, esta rojita ya la vimos, es el Perixosoma, creo que me falta esta de aquí. ¿Cierto? Sí. Esta se conoce como lisosoma. La lisosoma dice que contiene alrededor de 50 diferentes hidrolasas ácidas. Sí, no sé por qué lo pone así. Bueno, hidrolasas, que son las enzimas que de breakdown es como de generar, como romper, como destruir todos los 4 tipos de macromoléculas, digamos que se producen, como les decía, junto con los perixosomas, entonces rompen o degradan los 4 tipos de macromoléculas que son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los que producen el ADN. Digamos que en el medio celular existen ácidos nucleicos que están libres para poder producir más moléculas de ADN, y digamos que muchos de esos no se usan y forman pues residuos dentro de la célula. Entonces, los lisosomas son digamos, los orgánulos que se encargan como de destruir este tipo de enzimas. Las enzimas que contienen los lisosomas funcionan en un ambiente o en un pH muy ácido, alrededor de un pH de 5. Este pH es específicamente mantenido dentro de este orgánulo. Si por accidente, dice aquí, las lisosomas accidentalmente caen o salen las enzimas de las lisosomas que contienen un pH ácido, y por accidente caen en el citoplasma, que es donde ocurre la traducción, ¿sí? Dice que este citoplasma tiene un pH de aproximadamente 7.2. Si por accidente, digamos, sale una de estas enzimas, aquí en el citoplasma, gracias a este pH, ellas pueden ser inactivadas, protegiendo a la célula de pues, poder hacer una degeneración o una degradación completa de todos los órganos. Creo que no me falta. Ah, bueno. Acá vamos a ver. Bueno, aquí tenemos pues la célula con todos sus órganos y ven que hay una pared aquí transparente, que esa es la pared celular. Entonces vamos a ver. Esta es la pared celular que envuelve y dice que es la pared celular. La pared celular es una estructura rígida que ayuda a la planta a mantener su estructura. Las paredes celulares proveen mecanismos fuertes a la planta para permitir que crezcan, digamos, que crezcan en altura sin poder colapsarse. Es decir, le permiten sostener su estructura vertical para que no colapse. El principal ingrediente de las paredes celulares es un polisacárido, que es un azúcar complejo llamado celulosa. La celulosa ayuda dentro de las cadenas, bueno, la celulosa está ensamblada dentro de cadenas conocidas como microfibrillas que dan a la célula una pared que es muy fuerte. Una variedad de proteínas y lípidos, tales como wax, la verdad no, están presentes aquí. Entonces, miren, lo que yo quería mostrarles es lo que nos compete a nosotros, es que, digamos, alrededor de todo lo que hemos observado, digamos que la célula necesita diferentes proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, bueno, necesita ácidos grasos,
todas estas sustancias para poder realizar procesos como de alimentación, de respiración, de transporte de nutrientes alrededor de toda la planta. Ay, no lo puedo poner al derecho. Bueno, alrededor de toda la planta, y que digamos que, ¿qué es lo importante de conocer esto? Es que todas esas funciones también son mediadas por el ADN que se encuentra dentro del núcleo. Y toda esa información genética de lípidos, digamos, un determinado lípido, una determinada vitamina, una determinada proteína que necesitan las plantas para realizar sus funciones, se encuentran codificadas dentro de los cromosomas que se encuentran dentro del núcleo. Bueno, observando pues esta parte de aquí y teniendo en cuenta pues algunas de las funciones que cumple la célula, quiero que ahora sí, un segundito. Bueno, ahora sí, haciendo un breve repaso de la célula, entonces quiero que veamos aquí, ya iniciemos con la segunda temática, que son las bases físicas y químicas de la herencia. Por bases físicas, pues nos vamos a referir a todas las partes de la célula y a todos los procesos de la célula que son importantes para esta área que vamos a estudiar en este semestre, que es genética. Entonces nos vamos, digamos, a enfocar en esas partes que son importantes para la genética. Y en cuanto a las bases químicas de la herencia, pues vamos a entrar un poquito a conocer sobre el ADN. Entonces, antes de comenzar con los procesos de la célula, con toda la parte de cromosomas, con toda la parte de genética como tal, yo quise traerles aquí como un glosario para que comprendamos más fácilmente, posterior a esta unidad, los experimentos que realizó el padre de la genética, que fue Johann Gregor Mendel. Entonces, definiremos aquí algunos de los términos más usados, es decir, ustedes se los deben aprender casi que de memoria para que cuando yo les mencione algún término, ustedes pues no vayan como a sentirse perdidos en esta parte. Entonces, a mí siempre como que me gusta darles los términos, los conceptos de los términos como que más vamos a usar. No sé si han escuchado este término diploide. Sí, profe, sí lo hemos escuchado. Sí, por lo general, nosotros somos unos organismos que nos consideran diploides y la mayoría de las plantas también son de tipo diploide. De ahí que algunas son tetraploides, diploides, es decir, 4N, 3N. ¿Sí? Como aquí lo menciona, entonces vamos a empezar con este término que es diploide. El término diploide quiere decir que la célula contiene dos juegos de información genética. ¿Y dónde se encuentran estos juegos de información genética?
chicos? ¿Los cromosomas? Los cromosomas. En los cromosomas, pero ¿dónde se encuentran en la célula? ¿En el núcleo, profe? Sí, señora, en el núcleo. ¿Me das tu nombre, por favor? Fernanda Erazo. Listo, gracias. Bueno, como su compañera les dijo, pues estos dos juegos de información genética se encuentran en el núcleo. ¿Y qué hace referencia dos juegos de información genética, chicos? Tiene 2 pares de cromosomas. 2 pares de cromosomas. No. ¿Alguien más? Perdón, ¿cómo, profe? ¿Lo de la herencia, profe? Profe, que la información genética viene de un padre y de una madre, ¿puede ser? Sí, señora. ¿Cuál es tu nombre? Linda Marisol Acosta. Ajá, como su compañera los dice, se dice que esta célula posee dos juegos de información genética porque uno viene de la madre y el otro viene del padre. Y si ustedes observan aquí, hay dos cromosomas, que uno a ustedes les aportó su madre y otro les aportó su padre. Ya, lo mismo pasa con las plantas, ¿sí? Uno es aportado por una planta y el otro es aportado por otra planta. Digamos en términos celulares. Entonces, vamos a hacer aquí estas anotaciones para que ustedes las tengan claritas. Aquí. El término diploide, que se simboliza con 2N, se refiere a una célula que ya está aquí, que posee dos juegos de información genética. ¿Y qué quiere decir dos juegos de información genética? Dos juegos de cromosomas. ¿Ok? Dos juegos de cromosomas. ¿Y aquí, de quién vienen esos dos juegos de cromosomas? Un juego viene del padre, paterno, pongámosle, y el otro viene de la madre, un juego materno. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a colocar 2 puntos para que sepan. Entonces, estos dos juegos de información genética son dos juegos de cromosomas, el cual uno viene de la madre, perdón, del padre y otro viene de la madre. Como les decía, el término diploide se representa con 2N. Cuando un organismo como una planta es triploide o tetraploide, pues se pondrá 4N, 3N, ¿sí? Etcétera. Hasta pueden haber octaploides. Sextaploides, ¿ya? Entonces, las células, ¿qué células, por ejemplo, de un ser humano son diploides? Las que se dividen por mitosis, ¿no son, profe? ¿Serían las sexuales, profe? No. Las somáticas. Las somáticas.
¿Y dónde están las células somáticas? En todo el cuerpo. Ajá. Entonces, ¿y en las plantas? Si digamos la planta es diploide. Les voy a dejar las células somáticas de casi todos los protozoarios por ejemplo, algunas algas, algunos hongos, plantas y animales son diploides. En las células vegetales, perdón, en las plantas, las células diploides se encuentran en las hojas, los tallos, las raíces, ¿sí? En todas esas partes encontramos células diploides. Bueno, en esta tablita de acá yo me la encontré y para decirles que, bueno, quiero mostrarles acá que todas las plantas, perdón, que todas las especies nos diferenciamos por el contenido cromosómico que tenemos dentro del núcleo. Dentro del núcleo. Y que eso ha hecho que en el mundo pues, vegetal existan una clasificación taxonómica dependiendo del número cromosomal que tienen las especies. Entonces, ese contenido o esos juegos de información genética están referidos aquí por pares de cromosomas. Y todos estos juegos de información genética están por pares de cromosomas, o sea, están por pares de cromosomas. Y estos pares de cromosomas, si uno ve, digamos, una fotografía de los cromosomas de una especie, ya sea planta, hombre, chimpancé, perro, etcétera, si uno ve las fotos, los ve que están ubicados en pares. Ustedes ya han visto que están ubicados así como en pares. Bueno, estos pares de cromosomas se ubican así, que lo vamos a ver adelante porque tienen los mismos genes que tienen las mismas funciones, ¿ya? Entonces, miren, aquí vemos los diferentes pares de cromosomas que tienen. Entonces, por ejemplo, el hombre tiene 23 pares de cromosomas, es decir, en total tendría 46 cromosomas. El perro tiene 39. Buenas tardes, Raven. Ahorita al final me hablas. Ya me llegó internet. Bueno, listo. Al final me hablas ¿para qué es? Para colocarte en la lista. Entonces, como les decía, tienen diferentes tipos de pares de cromosomas y están ubicados por los genes que contienen los genes que producen las mismas funciones. Entonces, por ejemplo, miren acá las plantas. El pino tiene 12 pares de cromosomas, el guisante tiene 7 pares, el tabaco tiene 24 pares y el maíz tiene 10 pares de cromosomas. Con esto, entonces, damos por entendido que es el término diploide. ¿Puedo borrar? Yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a seguir con el término Sí, profe, haploide. puede borrar. Profe, yo tengo una pregunta.
Ajá. Dime. Entre más pares de cromosomas, ¿existe más información genética? Comparación con las demás especies. Bueno, sí. el perro No, tiene más que nosotros. Entre más cromosomas, más información genética. Oye, pues no sé, yo no lo había visto así. Lo que creo que no, porque pues lo que pasa es que lo que yo he visto es que a ver, ¿cómo te explico? Hay algo que se llama número cromosómico y hay algo que se llama tamaño cromosómico. El número no está asociado a mayor, o sea, a mayor número no es que haya mayor información genética, pero a mayor tamaño cromosomal, es decir, entre más grandes sean estos cromosomas, mayor información genética. ¿Sí, Raven? Sí, entendí, profe. Sí. Ajá. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque digamos que el tamaño del cromosoma quiere decir que dentro del cromosoma, o sea, dentro de este cromosoma, en cada espacio hay un gen diferente. Mientras que a mayor número puede ser que tengan los mismos genes, solo que estén en estado recesivo, unos no se expresen, otros sí se expresen. Pero puede tener, por ejemplo, el perro más cromosomas, más número de cromosomas, pero que sean más pequeños, es decir, tienen menos genes. Bueno, nos vamos entonces con el término haploide. Entonces, el término haploide quiere decir que la célula posee un solo juego de información genética o un juego de cromosomas. En la célula que solo posee un juego de información genética o un juego de cromosomas, ¿cuáles son las células que contienen este tipo de haploidía? Las células sexuales, creo que son. Sí, esas son las células sexuales. Entonces, bueno, quiero que veamos aquí que el término haploide se representa con la letra AN. Y digamos que, ¿cuáles especies pues tendrían como este tipo de células? Algunas bacterias que tienen, digamos, solo un contenido genético, un cromosoma circular, que, digamos, eso los hace haploides. Algunas bacterias, algunos hongos y también algunas algas son haploides. Entonces, bueno, el término haploide quiere decir que que posee un juego de información genética, pongamos una notica acá, como a diferencia de los diploides, que son las células somáticas, entonces aquí vamos a colocar las células sexuales. En el caso de las plantas, ¿cuáles serían esas células sexuales que serían del tipo haploide? El polen, profe. Ajá, el polen y la ovocélula. Bueno, por ejemplo, vimos anteriormente que Raven, me dejas participar a los demás, ¿vale? Bueno. Bueno, anteriormente vimos que el maíz tiene un número haploide, un número diploide de 10 pares de cromosomas. ¿Cuál sería el número haploide? Profe, ¿cómo fue que dijo? A ver, les voy a escribir aquí.
el maíz dice allá que sería una especie diploide que es igual a 10 pares de cromosomas. ¿Cuál sería el término haploide? ¿Cuál sería el número haploide? 5 pares. 20. 5 pares. Ajá, si tú haces 2n igual a 10, luego tendrías n igual a 10 sobre 5. Perdón, sobre 2. Sería igual a 10. ¿Listo? Y si yo quiero saber el juego completo de cromosomas, ¿cuántos serían? ¿Serían 20? 20. 20. Esto para el maíz, ¿cierto? Serían 20. Listo, chicos. Continuemos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una célula somática. La célula somática, como ustedes lo dijeron, forman el cuerpo del individuo, o sea, aquellas células que nosotros tenemos de la piel, de la piel, pues serían células somáticas. Y esas células somáticas, pues contendrían 46 cromosomas para nosotros los humanos. Y para las células germinales o sexuales, pues tendrían 23 cromosomas, que este sería en término de diploidía y este sería en término haploide. En el caso de los organismos unicelulares o las células, en el caso de los pluricelulares, pues estas células somáticas forman todo el cuerpo del individuo. Para el caso de las plantas, como les dije, pues también forman los tejidos vegetales, como las hojas, también las células que se encuentran formando el tallo, etc. Ahí no hay pierde. Ahora, como les decía, miren, siempre que uno ve en metafase o bueno, en la división celular, o siempre que uno hace un cariotipo en citogenética, un cariotipo es como una foto del contenido cromosómico de una especie, entonces podemos ver que hay cromosomas que se ubican por su homología, o sea, tienen el mismo tamaño, tienen las mismas funciones, tienen los genes que cumplen las mismas funciones. Entonces, aquí podemos ver que cuando los investigadores de esta parte de cromosomas y citogenética hacen sus cariotipos, es decir, sus fotos de los cromosomas, miren que tienen un número siempre, un número. ¿Sí? Si los observan aquí tienen un número. Entonces, esos números se observan para identificar el cromosoma, para identificar ese par de cromosomas. Por ejemplo, si dos cromosomas, en este caso aquí tienen el número 5 en cada una de las muestras de células somáticas, quiere decir que estos son homólogos, es decir, que cumplen o tienen los genes que cumplen las mismas funciones. Entonces, por lo general, los cromosomas homólogos tienen la misma estructura. Yo les dejo otra notica por aquí. Bueno, aquí les dejo que son cromosomas paternos y maternos que forman un par y transmiten las mismas características. Y entonces aquí les voy a colocar que los cromosomas homólogos tienen la misma estructura y los mismos genes, pero pueden tener distintos alelos, que más adelante vamos a ver qué es un alelo. Ya que cada uno
ya que cada uno procede de un padre diferente, o progenitor más bien diferente, ¿listo? Entonces, los cromosomas homólogos, vemos aquí que tienen la misma estructura y los mismos genes, pero pueden tener distintos alelos, ya que cada uno procede de un progenitor diferente. O sea, estos diferentes alelos, ya vamos a ver más adelante qué es, pueden tener distintos alelos dos cromosomas homólogos, pues porque un alelo lo aporta un padre y otro alelo lo aporta una madre. Les voy a dejar acá que, bueno, si ustedes observan el cromosoma, igual vamos a ver más adelante como más específico qué partes tiene un cromosoma, pero si ustedes recuerdan, estos bracitos de acá que tienen, estos bracitos que tienen, se llaman cromátidas. Entonces, a las cromátidas, a las cromátidas de los cromosomas homólogos se les nombra como cromátidas hermanas o homólogas. Entonces, cuando uno mira o lee los procesos de mitosis y meiosis, ahí nombran estas cromátidas hermanas. Es porque vienen de cromosomas homólogos. A ver, ¿qué más les puedo decir de aquí? Bueno, si ustedes observan aquí, miren que estos cromosomas tienen los mismos tamaños. Cuando hay, digamos, algún digamos, daño o alguna mutación, digamos que en esta parte de aquí, por ejemplo, podemos ver que el tamaño del cromosoma 1 es diferente a este tamaño. O podemos observar también que cuando existen, digamos, síndromes de Down y todas esas cosas de aumento o de disminución de genes, pues cuando se hace, digamos, un cariotipo, aparecen, digamos, aquí 3 genes o aparece un cromosoma solo con la ausencia del otro. Entonces, digamos que estos cariotipos hasta aquí, son normales, mientras que aquí pues hay como una falla en el par 1 de los cromosomas del primer par homólogo. Bueno, entonces como anteriormente les había dicho, pues depende de que 2 cromosomas son homólogos porque transmiten el mismo carácter, pero puede ser que haya diferentes tipos de genes alelos, ¿sí? De genes alelos. Entonces, ¿qué es un alelo? Un alelo son las diferentes formas que puede tomar el mismo gen, si observamos aquí. Un alelo son las diferentes formas que puede tomar un gen. Entonces, en este caso, los alelos del gen A son distintos. ¿Por qué? Bueno, se representan con mayúscula y se representan con minúscula. Resulta que eso quiere decir que es dominante y es recesivo, ¿sí? Entonces, digamos que el dominante, este alelo en esta posición, puede ser, representa el color amarillo y el A de acá representa el color verde, pero es el mismo gen. Si me están entendiendo, ¿cuál sería el mismo gen de estos distintos alelos? Otra vez, profe, no le entendí.
¿Sería otro dominante u otro recesivo o no? No, entonces no me Pues ahí dice entendí. que son distintos porque uno es dominante y uno es recesivo, ¿no? Entonces, si Ajá. hubiera dos dominantes, pues entonces ahí sí serían. No. A ver, lo que quiero que entiendan es que, esperen un ratito acá. Vámonos acá. Resulta que aquí yo les dije que los cromosomas homólogos transmiten la misma característica, es decir, tienen genes aquí iguales, ¿sí? O sea, se ubican. Acá hay otros genes que son diferentes al par 1, ¿sí? En el par 2 hay diferentes genes en el que el par 1, ¿sí? De hecho, este es mayor, más grande que el par 2. Y si ustedes ven esas rayitas negras que contiene aquí, que no es posible verlas aquí, bueno, en estos cromosomas reales y pueden ver las regiones sombradas y regiones en color blanco. Resulta que en cada una de sus posiciones se ubica un gen que determina una característica. ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Claro. Sí, profe. Listo. Entonces, resulta que este gen de aquí es el mismo gen de aquí. El siguiente es el mismo genes iguales. Pero yo les había dicho que a pesar de que son genes iguales, puede ser que tengan diferentes alelos. ¿Ya? Entonces, los alelos, les voy a colocar acá, porque se les va la atención. Un alelo son las diferentes formas que puede tomar un gen. En este caso, hagamos un ejemplo. Miremos este ejemplo de aquí, ¿sí? Miren que este gen de aquí arribita, que está ubicado acá arribita, lo han denominado A y lo han denominado A minúsculo. Pero es el mismo gen, ¿ya? ¿A qué se refiere con el mismo? O sea, Eso es lo que eso es lo que les estoy preguntando para ver si me están entendiendo. Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Para ver que ustedes entiendan. Daniel, ¿qué? A ver, espérame un ratico que tengo un mensaje. Dice Daniel, si un alelo es dominante, se va a anteponer al recesivo sobre una característica. Por ejemplo, una característica del color de pétalos de una flor en el que el dominante sea el color morado y el recesivo amarillo, entonces el color de los pétalos será morado. ¿Estoy bien? En esa parte estás bien, pero no con lo que estoy hablando ahorita. O sea, relacionado, pero no es lo que yo estoy hablando ahorita. Entonces, vamos a suponer acá que la A minúscula, que es dominante, que lo vamos a ver más adelante qué significa dominante, va a tener la característica o codifica para la característica amarillo. Digamos, semilla de color amarillo, ¿ya? Y la A minúscula va a codificar para el color verde, que es el recesivo. ¿Listo? Este es un alelo que puede tomar la forma amarillo y este es otro alelo que puede tomar la forma verde. Y estos dos codifican para el mismo gen. ¿Cuál sería el gen? ¿Cuál es el mismo gen? ¿Color? Color de la semilla. El color. Ajá. ¿Quién me dijo color? Lasner. Eso, muy bien. Don Sebastián, ¿cierto? Sí, profe. Eso, muy bien, el color. O sea, el mismo gen que para el ejemplo se ubica aquí, no quiere decir que aquí siempre en este cromosoma va a estar ubicado el color, no, es para este ejemplo.
aquí se encuentra el gen del color en este cromosoma y en este homólogo se encuentra el gen del color. Pero gracias a la combinación genética, ya que un padre les aporta un color y al que el otro padre les aporta otro color, pues estos homólogos, estos genes que se ubican en cromosomas homólogos pueden tomar diferentes formas, que esas diferentes formas se conocen como alelos. Bueno, alelos. ¿Ahora sí les queda claro? Sí. Sí, pero claro. Listo. Ahora, teniendo en cuenta este color, amarillo y verde, vamos a tomar otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Para este B. La forma del cabello podría ser, profe. Forma del cabello, ajá. Entonces, el gen sería forma de cabello. Bueno, ¿y qué le vamos a colocar al gen dominante? ¿Liso? Liso, perdón. ¿Y al recesivo? Churoso, ondulado. Ondulado, churoso, crespo. Listo. No sé, entre estas dos, bueno, al dominante es liso y el recesivo es crespo. Se supone que el B es el que domina sobre el crespo. Bueno, para aquellos que no recuerden sus clases de genética, el dominante, pues cuando hay una combinación de genes, siempre va a expresarse el dominante. Y el recesivo, para que se exprese, debe estar en condición homocigota. ¿Listo? Ahora, estos alelos de aquí, según lo que pusimos, este ejemplo de acá, estos alelos de aquí, estos alelos de aquí, pongámoslos ahí. Este gen de aquí, estos alelos de aquí, ¿tendrían el mismo alelo? ¿Sí? Sí. Tendrían el mismo alelo. ¿Por qué? Porque tienen un B mayúscula y un B mayúscula. Por lo tanto, los mismos alelos dominantes o los mismos alelos recesivos se conocería como homocigotos. Ahora, ¿qué característica tendría esta persona con estos dos alelos del gen forma de cabello? Pelo liso. Pelo liso, ajá. Ahora, estos dos alelos de aquí, de este gen, son iguales. ¿Listo? ¿Y qué característica tendría esta persona que porta estos dos recesivos? Pelo crespo. 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 Que se conoce como homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Ahora, resulta que cuando dos padres se cruzaron, resulta que este hijito recibió de un padre el dominante y de la madre el recesivo, o puede, caso contrario, del padre el recesivo y de la madre el dominante. Les pregunto, ¿qué fenotipo o qué característica va a tener su cabello? El de acá, el de la izquierda. Pelo liso, profe. El del dominante, siempre. Liso.
¿Y el de acá? También, liso. ¿Pelo crespo? No, va a tener pelo liso porque este, a pesar de que se encuentra a la derecha, no tiene importancia, domina sobre el recesivo. Entonces va a ser liso. Y por lo tanto, bueno, este, recuerden que es de acá. Y por lo tanto, estas diferentes formas de heterocigosis, estas diferentes formas de un gen, que en este caso ha recibido de la madre este y del padre este, o de la madre este y del padre este, bueno, supongamos, se conoce como heterocigoto. ¿A alguien no le queda claro esta parte? Sin problema, pregunten, porque de esto depende todo el curso de genética. Profe, una pregunta. Disculpe, ¿eso se puede hacer con los cuadros de Punnett, sí, no? Claro, sí, eso lo vamos a ver después. Pero mi pregunta es, ¿alguien? Es que yo sé que la genética no es para todos, pero si a alguien no le queda claro, hable ahorita o calle para siempre. Del entendimiento de esta parte depende todo la genética. Hoy en día yo explico esto así como si fuera, como si no entendieran, porque resulta que yo pensé que los estudiantes de universidad venían con conocimientos previos y básicos de genética. Y cuando voy a ver los exámenes, resulta que no. Entonces yo prefiero explicarles súper detallada esta parte. ¿Listo? Si alguien no entiende y le da pena preguntar, entonces me escribe al WhatsApp hasta las 6 de la tarde. O sea, después de las 6 de la tarde o domingo, no contesto. Ni sábados. ¿Listo? Entonces continuemos, si no hay preguntas. Profe, disculpe una pregunta. No, pero respecto, las grabaciones de la clase, ¿esas se van a subir al... alguna plataforma, como por ejemplo el COES o el Classroom? De hecho, ¿cómo vamos a trabajar con respecto a las cosas? Ya, lo que pasa es que hace poquito me llegó el curso, me aprobaron los cursos, porque primero uno debe solicitar y como todo el mundo estaba solicitando, creo que me llegó fue el viernes la aprobación de los cursos, pues de las asignaturas que yo dicto. Entonces, a ver si esta noche yo les creo la clave de matriculación y ustedes se matriculan así al COES. Y yo subo ahí el enlace, yo subo los videos a YouTube y subo el enlace ahí a la plataforma. Y también subo todas las clases, estas presentaciones, los documentos. De hecho, ahí va a haber un documento, un PDF que les dije sobre los hechos históricos. Vale. Todo va a estar ahí organizadito. Súper, gracias. Listo. ¿Sí? Una última pregunta con respecto al tema. Rato Barana tiene una pregunta: ¿qué pasaría si tanto la madre como el padre son homocigotos dominantes? ¿Qué gen se compartiría del pelo? Porque yo tenía entendido que en animales, supongamos que fuera un conejo blanco y un negro, si son ambos homocigotos dominantes, el color se puede como que combinar y salir grises, ¿no? Porque así es donde se va así. ¿Sí me entiende? Profe, ¿ahí no entra la codominancia? Ajá, muy bien. Resulta que aquí hay algo que se llama herencia mendeliana. Cuando los dos padres aportan el dominante, aquí estamos hablando de un par de genes. Más adelante vamos a ver dos pares de genes. Y más adelante vamos a ver herencia no mendeliana de dos pares de genes. Entonces, en este caso, inicialmente,
nosotros estamos viendo un par de genes, ¿ya? Un par de genes que cuando los padres aportan el dominante y el dominante, solo aportan un alelo cada padre, aportan el dominante y el dominante, pues tendría el ISO. En la parte que tú hablas sobre, por ejemplo, pero no se cruzan los dos dominantes, sino que, por ejemplo, tienen dos pares de genes. Ay, a ver, aquí no tengo, pero bueno, te voy a poner acá, que hay como más espacio. Igual esto lo vamos a ver bien más detallado, pero vamos a hablar de dos pares de genes. Y vamos a ver dos pares de genes así. Entonces, resulta que el conejito aquí tiene pelo blanco. Pelo blanco. Y acá este conejito tiene pelo negro. Se los voy a hacer así de forma general. Entonces resulta que aquí este padre de acá aporta estos dos alelos A y B. Y este padre de acá aporta los alelos AB. Pero, ¿qué esperaría uno? Entonces, tendría un doble heterocigoto, ¿cierto? Si fuera herencia mendeliana normal, uno esperaría que los conejos sean blancos. Según la herencia no mendeliana y donde ocurre los grises, quiere decir que este enmascara la expresión de este y por lo tanto se va a seguir produciendo el blanco y que este gen de acá enmascara la producción de este gen de acá y se va a seguir produciendo el negro. Por lo tanto, hay una codominancia, como lo dijo su compañera, y va a aparecer un pelo gris, un pelo blanco, perdón, un pelo negro y un pelo blanco. Por lo tanto, el conejo se vería de color gris. Esto lo vamos a ver más adelante, pero pues más o menos esto es lo que sucede, ¿sí? Resulta que cuando hay dos pares de genes, uno enmascara la expresión de otro y permite, uno enmascara la expresión de otro y permite la expresión de este color. Y acá en este caso también, uno enmascara la expresión de otro, un gen enmascara la expresión de otro gen y permite la expresión del color. En ese caso codominan y se produce el color gris. ¿Por qué? Un pelo blanco y un pelo negro hace que el conejo se vea gris. Ahí sí más o menos me entendiste. Ah, sí, profe, gracias, clarísimo. Y hay otra cosa que se llama epistasis, que aparecen, digamos, se cruza una flor blanca con una roja, aparecen blancas, rojas y rosadas. Entonces también esos son casos de epistasis donde ocurren interacción entre genes, pero eso ya es cuando veamos dos genes actuando de forma independiente o interactuando para poderse expresar. Por ahora vamos a ver con un par de genes, perdón, con uno o dos genes. Bueno, ¿sí? ¿Lo mismo es de los ojos? ¿O de los ojos cuántos salen uno de un color y el otro de otro lo mismo? Ese caso creo que es codominancia y se da creo que en los perros, se expresan los dos colores. Bueno, aquí vamos a ver otras partecitas de los cromosomas que quiero que vean. Bueno, ya entendiendo que es un alelo, que son las diferentes formas que pueden tomar el gen, tenemos aquí un gen en este alelo y un gen en un gen en este cromosoma y un gen en este cromosoma, pero que son el mismo gen AA, y un gen B dominante que se encuentra en un cromosoma y un gen B recesivo que se encuentra en el otro cromosoma. Son genes, el mismo gen,
aquí con alelos idénticos y acá con alelos diferentes. Resulta que hoy en día está muy avanzado la cuestión de unos marcadores moleculares que se llaman QTLs. Estos QTLs, si ustedes me permiten mostrarle esta diapositiva de aquí, los marcadores moleculares permiten identificar a través de esos QTLs, que se llama, bueno, en inglés Quantitative Try Locus, ¿sí? Que es, bueno, la posición cuantitativa del locus. Y si nos vamos a ver qué es un locus, entonces aquí tenemos que esos marcadores me permiten identificar cuál es la posición que tiene el gen dentro del cromosoma. Entonces, entendiendo que locus es el lugar específico que ocupa un gen en un cromosoma. Y loci son las posiciones que ocupan los genes en los cromosomas. Locus para un lugar, es decir, el singular, y loci para plural, para varios lugares de varios genes. Entonces, les voy a dejar aquí anotaciones también. Entonces, locus o loci, que para plural,